Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. El día de hoy quiero hacer una oración de agradecimiento muy especial por todas aquellas bendiciones que he recibido y que hemos recibido hasta el momento. No importa si sean lecciones o sean bendiciones, todas aquellas situaciones, cosas y personas que llegan a nuestras vidas nos han hecho las personas que somos en este preciso instante y nos ayudan a crecer de alguna u otra manera y nos enseñan cosas, las cosas que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces doy gracias por todo aquello. También hoy quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros en este año que termina y durante todo el próximo año. Hay una lluvia de bendiciones esperando para caer sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas. Lo único que debemos hacer es creer, estar convencido de eso y por supuesto trabajar en consonancia para que nuestros sueños se realicen, para que todo sea un sí y ahora. Si tú también estás convencido de eso, escribe hecho está en los comentarios de este video. Em, esta, esta lectura consta de tres partes. La primera parte para aquellas personas que están con una pareja en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso momento. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con mucho amor, con el mismo amor que llegó en algún momento a tu vida. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación. No importa si están en contacto cero, quiero que comiences a pensar en este preciso momento en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa, lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso momento. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este momento lo que siente por ti tu persona especial, la verdad dice que sus sentimientos por ti son bastante fuertes y nunca ha tenido miedo, nunca ha tenido temor de decirte, de mostrarte a ti cuáles son sus sentimientos reales. Es una persona que realmente te quiere, es una persona que ha entregado todo por ti, pero mira que en este momento hay algún tipo de situación que está pasando entre ustedes y que dice que podría como estar en riesgo la relación de ustedes, no los sentimientos de esta persona, sino la relación de ustedes, porque pareciera ser que tu persona especial es una persona algo mayor que tú, podría ser de signo Géminis, Libra o Acuario, y al parecer han construido bastante, al parecer llevan cierto tiempo o si no llevan mucho tiempo, ha sido una relación bastante intensa. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Al parecer tú eres bastante celoso o celosa con tu persona especial y quiere y espera, y también podría ser el caso contrario, y también espera que sepan manejar los dos esos celos, que tal vez la relación sea un poco más calmada, más tranquila y que no hayan tantos problemas por cuestiones de celos entre ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Mira que eres una persona que realmente admira, eres una persona que realmente quiere. Por aquí tenemos la visita de mi gatita Maya. El día de hoy por aquí está acompañándonos. Em, bueno, tu persona especial piensa de ti que a veces como que no le dices todas las cosas a tu persona especial, como que a veces le ocultas cosas, pero no es con mala intención tuya, sino tal vez por no hacerle daño con ciertas situaciones que te suceden a ti y tal vez te guardas cosas y sufres a veces solo o sola, mi querido amigo o amiga. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano?
que ustedes al parecer conociendo esta situación o tal vez te estás dando cuenta en este preciso momento de la situación que están pasando ustedes, van a tomar cartas sobre el asunto y van a poder solucionar esos problemas, esas dificultades que ustedes tienen, pero ya es como relación de ustedes, ya como pareja. Pero al parecer no son cosas como tan graves o cosas que lleven, ¿cómo les digo? A que la relación se acabe definitivamente, sino que al parecer son cosas que ustedes van a poder solucionar y que van a salir adelante de esa situación. Esto va a ser gracias a que ustedes dos realmente se van a entregar de alma y vida y sombrero, van a entregarlo todo por esta relación y van a luchar realmente por lo que ustedes quieren construir con esta persona. Bueno, también me dice que deben tener en un futuro más bien cercano que como pareja, como equipo, tener un poco de cuidado con sus recursos, porque tal vez existe el riesgo de que los dos o que uno de ustedes dos tenga ciertas pérdidas económicas. Entonces tengan cuidado con los proyectos que ustedes están haciendo, con los dineros que tal vez logran conseguir en estos días, pues que son tan buenos para los negocios. Tengan mucho cuidado con esa situación. El consejo de tus guías espirituales, que cada vez que exista algún tipo de confusión entre ustedes dos, cualquier tipo que sea, no importa que sea algo pequeñito, pequeñito, que no te lo guardes, que hables con tu pareja para que entre los dos sepan solucionar, ya que igual si tienes una pareja es para que sean un equipo, y si no tienes la suficiente confianza con tu pareja para hablarlo, inclusive eso, háblalo con tu pareja. Bueno, que de pronto has tenido malas experiencias en algún pasado confiando en alguna persona que no te supo corresponder de una buena manera y que ahora tal vez pienses que no puedas confiar en tu pareja, pero al parecer sí es una persona que te quiere y que ha sido bastante frentera con sus sentimientos. Vamos a ver ahora qué me dicen los angelitos a ustedes, mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación. Por aquí estamos con Mayita. Yo creo que no se le ve nada. Pareciera ser que se le veía una puntica de una orejita, pero no. Aquí está mi princesa con nosotros. Bueno, estos dos angelitos son súper maravillosos. Mira, este angelito te dice, los amigos son tu cielo. Bueno, y en este caso hablando de tu relación, eh, o sea, ustedes dos que son pareja, que son equipo, sean sí parejas, tengan esa relación maravillosa que pueden estar teniendo ustedes, pero también sean amigos. No le digo que dejen ser pareja y para que sean amigos, no, que también lo sean, que sean esposos, que sean amantes, que sean compañeros de vida, que sean amigos, que sean cómplices entre ustedes dos y que se puedan contar absolutamente todo. Cultiven su vida espiritual, que verán que va a ser una manera totalmente maravillosa de que ustedes puedan encontrar otro nivel de unión en cuanto a su relación. Este angelito te dice algo súper maravilloso, dice, tu pareja te dará paz. Mira, confía en tu pareja, dale la oportunidad de, de ser tu confidente, de poderle contar esos sentimientos que tú tienes bien profundos, porque igual al parecer no es una persona que conociste ayer, al parecer es una persona que ya la conoces de hace algún tiempito, o si hace poco que la conoces, es como un alma de estas que ha estado esperándote o que ustedes se han estado esperando y que ustedes ya se conocían de antes, tal vez de una vida anterior, pero tal vez los avatares de la vida no te han permitido a ti confiar en esta pareja que tienes ahora, pero confía en esa persona que está en un buen momento de la relación y cualquier problema, cualquier dificultad que tengan van a salir adelante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis amigos y amigos que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Vamos a ver, aquí está mi gatita Maya, observando muy detenidamente las cartas. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, al parecer, tú estás solucionando algunos problemas, estás saliendo de algún problema, algo que fue realmente, no sé, bastante perjudicial para ti, algo que te había estado trayendo mal.
Pero mira que tienes el apoyo de una persona mayor, que podría ser signo Sagitario, Leo, Aries, una persona que es bastante madura, que es bastante sensata, una persona bastante sabia y te está apoyando en este momento de tu vida. Pero ya está saliendo de ese problema, de esa dificultad que tú habías estado teniendo, muy seguramente con alguna infidelidad de alguna pareja que tuviste anteriormente y de eso estás saliendo. Igual te has dado cuenta de muchísimas cosas que tu pareja, esa persona especial que tú tenías antes, te has dado cuenta de muchas situaciones y la verdad esto te ha puesto bastante mal, cosas que tú no sabías y que esa persona estuvo haciendo en determinado momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que yo digo que es bueno confiar en las demás personas y tomarlas en cuenta para nuestras decisiones, pero mira que dice que te espera una época en la cual tú te vas a volver muy dependiente de alguien o de algunas personas, tal vez no sea de una sola persona, sino de varias personas, te vas a volver muy dependiente de esas personas y mira que estas personas no van a tener buenas intenciones contigo, son personas que te van a engañar, no sé, te van a decir algunas mentiras y eso te va a generar bastantes conflictos en un futuro más bien cercano. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no te vayas a meter en deudas o de pronto no vayas a prestar dinero porque en esta época, porque mira que no te lo van a devolver, o si alguien te está pidiendo el favor que le sirvas de fiador, le vayas a servir de fiador o algo así, no te vayas a embarcar en eso porque te va a tocar pagar esa deuda a ti solo, ya te van a dejar solo con algo con una deuda que podría ser bastante dinero, entonces muchísimo cuidado con dejarte engañar y manipular de algunas personas que al parecer podrían aparentar o comportarse contigo de una manera como si fueran muy confiables, pero la verdad es que te podrían estar engañando. Vamos a ver qué nos dicen mis angelitos para ti que estás solterito y solterita. ¿Qué te dicen el día de hoy? Bueno, esos angelitos son súper especiales. Te dice, esclarecerás el misterio del alma. Mira, vas a entender por qué estás aquí en este planeta, por qué has venido en este momento exacto de la historia del mundo, cuál es tu misión de vida. Lo vas a entender perfectamente y eso te va a traer a ti una paz y una tranquilidad porque vas a enfocar todos tus esfuerzos hacia esa meta. Y mira que cuando uno comienza a realizar su misión de vida, comienza a haber abundancia en todos los aspectos, inclusive uno ni siquiera piensa en jubilarse o cosas así. Vamos a ver qué te dice este otro angelito. Te dice, descubrirás la mentira. Mira, con relación a lo que te estaba diciendo, estas personas que te van a querer engañar, que te van a querer estafar, tú te vas a dar cuenta exactamente de qué es lo que van a querer hacer contigo y este angelito te dice que vas a estar libre de eso. Entonces, por favor, si te das cuenta, igual no te vayas a embarcar en esa deuda que te estoy diciendo porque te van a dejar solo con esa deuda. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este momento preguntan por su parte económica. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que es lo que estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en cuestión de economía en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú en este preciso momento tienes que tomar ciertas dudas respecto a algo, algún negocio, alguna situación, algunos proyectos y estás teniendo muchísimas dudas, pero mira que los proyectos al parecer han tenido éxito, están teniendo éxito a pesar de que has tenido muchísimos problemas con estos proyectos o negocios o inversiones que has estado teniendo. Pero mira que todo esto tú lo logras pasar muy bien igual porque dice que tienes el respaldo de muchas personas que te quieren y que te rodean muy bien y también gracias a la experiencia que tú tienes en el campo que tú te estás desempeñando en cuestiones económicas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Enfrentamientos o problemas de tu entorno económico. Ten mucho cuidado con esta situación porque esto te podría generar como cierto malestar, no tanto en lo económico, porque no sale que te vaya a ir mal en lo económico, sino más bien tal vez algún tipo de enfermedad nerviosa, algún disgusto muy fuerte
incluso algún tipo de accidente. Mira que también las cartas me están diciendo que cualquier problema, dificultad que tú vayas a tener en un futuro más bien cercano con respecto a tu economía, vas a poder salir adelante airoso de esa situación y que la solución de eso va a ser como una sorpresa, como un regalo, como algo que no esperabas para poder solucionar esa situación. Mira, el consejo de tus guías espirituales el día de hoy, que confíes en ti, que sigas adelante, que igual tienes un muy buen prospecto con relación a tu economía para lograr llegar más adelante de lo que estás ahorita, que ahorita estás muy contento, estás muy feliz con lo que has logrado hasta el momento, pero eso no quiere decir que tú vayas a dejar de luchar. Tú eres una persona muy luchador, muy luchadora, y que la verdad con una suerte bastante espectacular en cuestiones de negocios. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy a ti, mi querido amigo y amiga que pregunta por su economía. Son dos angelitos totalmente maravillosos. Este angelito te dice, sé desprendido con el indefenso. Mira, va a llegar a tu vida, va a llegar a tu casa, a tu puerta o a tu negocio una persona que va a solicitar tu ayuda. Mira, ayuda a esa persona, ayúdala. Tal vez no solamente necesite una ayuda económica, sino que también necesita es apoyo, ¿ya? Apoyo para poder defenderse de cierta situación o tal vez de cierto engaño que le pueden estar haciendo con respecto al dinero. Ese otro angelito te dice, tus obras revelarán los orígenes. Mira, lo que tú hagas con relación a lo que está diciendo que se ha desprendido con el indefenso, lo que tú hagas, lo que tú haces con tu vida, mira que va a rendir frutos porque es una siembra muy buena que vas a hacer con esa persona que va a estar indefensa, que va a pedir tu ayuda, no solamente de pronto de dinero, sino también con relación a algún consejo, algo así más o menos. Entonces, vamos para adelante, mi querido amigo o amiga que estás preguntando por tu economía. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.